periodismo investigativo. Son las 6 de la mañana de este lunes 30 de julio de 2018. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Entramos a la última semana completa en la que tendremos que soportar a este gobierno, el más pérfido, ineficiente y corrupto de la historia de Colombia. Una semana entera soportando este sujeto y soportando esta farsa. Esto comenzó como una farsa y termina como una farsa. El país que le dejan a Iván Duque. Iván Duque, que tendrá un problemita que resolver en el Parlamento, y es que su partido, el Centro Democrático, se quedó sin cabeza. El Centro Democrático es un partido de un liderazgo claro, contundente, eso no tiene discusión ninguna. El Centro Democrático carece de estructura propia y ahora mucho menos cuando tiene una junta directiva con 45 miembros, que es la garantía de que no se reúna nunca y de que no delibere nunca y de que no decida nunca. El Centro Democrático, hoy como está, es el presidente Uribe y se queda sin cabeza. Es una bancada sin cabeza. Y esa bancada es quien dirige una coalición de fuerzas, todas santistas, que son los partidos que a última hora se le sumaron a Iván Duque. Y es con eso con lo que Iván Duque tiene que transformar el país en Colombia y en estas circunstancias. Un gobierno sin parlamento afín, sin parlamento que cierre filas en torno de unas propuestas y de unos programas, es un gobierno que no tiene horizonte. Por eso, la conjura de unos bandidos y de la Corte Suprema de Justicia no es contra el presidente Uribe, eso no lo han entendido bien, están equivocados. La conjura es contra el presidente Iván Duque, que no se ha dado cuenta de que la cosa es con él. Y entonces da un comunicado muy ingenuo, muy candoroso, diciendo que lamenta lo que le está pasando al presidente Uribe y que espera que le respeten su presunción de inocencia. No, el problema es con usted, presidente Duque, si no lo ha entendido. El problema es con usted. Vaya, maneje ahora ese parlamento, integrado en su mayoría por unas fuerzas dispersas que no quieren mucho al Centro Democrático. ¿O alguien ha oído las manifestaciones del Partido Conservador, del Partido Liberal, del Partido de Cambio Radical? ¿De quién? Apoyando al presidente Uribe en estas circunstancias y enfrentando a la Corte Suprema de Justicia. Ni una palabra. Claro que el Centro Democrático tampoco, porque el Centro Democrático menos Uribe es poco menos que nada. De manera pues que esa es la situación que tenemos. Y ese es el problema que enfrenta Iván Duque en una conjura que es contra él, así no lo haya entendido. San Gil y Nírida, Puerto Carreño, bajo las aguas. Nos preguntamos, ¿quién construyó el polideportivo de San Gil? Se cayó un muro y mató a un niño de 8 años, con la tragedia que eso representa. Pues ni hablar de lo que estarán sintiendo esos padres y esos hermanos, el dolor, porque al niño se le cayó un muro encima. ¿Y ese muro quién lo construyó? ¿Un muro que se cae con un aguacero? No me digan. Mermelada. Ahí lo que hay es un negociado que le costó la vida a una criaturita de 8 años y por supuesto a una familia entera. El proceso contra Luis Alfredo Ramos. Más adelante hablaremos con uno de los grandes juristas de este país, el doctor Dagoberto Charri, uno de los grandes abogados penalistas, quien nos contará este proceso en qué va y para dónde va. A Luis Alfredo Ramos le dieron por terminada, o le terminaron, una carrera política brillantísima. Era hombre muy capaz de competir por la presidencia de la República, todo apuntaba hacia él,
y entonces viene esta infamia, lo meten a la cárcel sin una sola prueba, y la prueba que hay es de que se hubiera reunido con unos hombres que se estaban reuniendo con todo el mundo, incluyendo con el Congreso de la República en el Capitolio Nacional con autorización del gobierno. Y Luis Alfredo Ramos hizo esa reunión, les escuchó un cuento que desembocó, ¿será que la gente no se acuerda?, en una entrega de armas y en un acuerdo con estos paramilitares que entregaron las armas y que después fueron extraditados a los Estados Unidos. Luis Alfredo Ramos, ¿qué tuvo que ver? Nos lo contará el doctor Dagoberto Charri. ¿Esto para dónde va? Un proceso que no termina y ahora con doble instancia. Hágame el favor. Se va el tartufo. El tartufo, es decir, el contralor que no sabe sumar ni restar ni las tablas de multiplicar, y que tenía en su mano nada menos que el control de las finanzas públicas y de la economía colombiana, en los momentos más críticos de esa economía y en los momentos más dolorosos de la estructura fiscal del país. Viene un nuevo contralor que lo van a elegir con no sé cuántas intervenciones de no sé cuántas universidades, pero para garantizar que sea una persona que sepa del tema, que lo maneje, que sea capaz de ser Contralor General de la República. En todo caso, se va el tartufo. Antes de que se fuera, le dijeron que no se podía robar la plaza del Festival Vallenato, el Parque de la Leyenda Vallenata, que eso no le pertenecía a él y a su familia, sino que le pertenecía al municipio de Valledupar. ¿Qué pasó con los procesos contra sus hermanos paramilitares, confesos paramilitares, y que se robaban la plata de la alimentación de unos trabajadores? ¿Qué pasó con todo eso? Nada. ¿Qué deja el tartufo detrás de sí? El recuerdo de la manzanilla más abyecta que hubo en la historia de Colombia. Y ha habido unas cuantas. ¿Por qué renunció Byron Yepes al Congreso de la República? Byron Yepes es uno de los bandidos de las FARC que fueron traídos del monte al Congreso y renunció. ¿Por qué? Porque se le acercan unos procesos, si es que el fiscal los quiere investigar, porque uno finalmente no sabe, Néstor Humberto Martínez, qué quiere investigar y qué no quiere investigar, pero en grandes cantidades por violación de niñas, por embarazos forzados y luego por los abortos. Este hombre era uno de los directores de orquesta y esos procesos están en marcha, y con uno que haya lo pueden meter a la cárcel, y entonces prefiere irse también allá donde está Márquez, donde está el Paisa, donde se está organizando la nueva cadena delictiva de las FARC. Nadie habla de los intereses de mora por sentencias condenatorias. Nadie. Ese es un temita que no vale la pena. Tenemos sentencias condenatorias por 5 billones de pesos que no se han pagado. Se deben intereses de mora, que son de más del 30% anual. Y Colombia, es decir, usted, querido contribuyente, usted que me escucha, usted que paga IVA todos los días cuando compra cualquier cosa, usted que no tiene empleo o que lo está buscando desesperadamente, usted tiene que pagar los intereses de mora de las sentencias que el Estado no atiende. Y eso va valiendo 2,5 billones de pesos. No haga la cuenta, ¿para qué? De los problemas que se podrían resolver en Colombia con 2,5 billones de pesos. Pero no hay que pagar eso. Por decir que pagaran una sentencia de esas ejecutoriada, me condenaron a 15 años de inhabilidad, el tartufo precisamente, y luego lo ratificó un Consejo de Estado en una sentencia de la que se avergonzaría un estudiante de primer año de Derecho. ¡Qué vergüenza para este país! El tipo de cambio.
tenemos el tipo de cambio y este es un asunto que nadie quiere discutir. El tipo de cambio es el mismo que de hace 15 años. Y entonces, dígame, ¿quién puede competir así? En 15 años se han aumentado los costos internos de cualquier empresario colombiano exactamente en el doble. Es decir, lo que valía 100 hoy vale 200. Ese es el costo. Pero los ingresos se quedaron en 100. Y quieren que los empresarios colombianos sean competitivos, que los cafeteros no se quiebren, que todos los que producen cualquier cosa para competir con un objeto importado puedan competir. Entonces están acabando la industria textilera, la industria de las manufacturas, la industria manufacturera, todo se está acabando en Colombia. El tipo de cambio. El Banco de la República no le explica eso a los colombianos, porque sabe que no lo puede explicar, porque el tipo de cambio no se mantiene porque exportemos mucho y porque lleguen grandes inversiones al país, se mantiene por la cocaína, que es un tema que el Banco de la República desprecia o que se hace como que desprecia porque por ahí se descubre que él no maneja la economía colombiana. Entonces tenemos una inflación bajita. Claro, la inflación está bajita porque llegan de fuera muchas cosas importadas baratas, y esas cosas baratas cubren el mercado colombiano, inflación bajita, el Banco de la República se luce y los empresarios colombianos se quiebran y los colombianos no tienen empleo. Norcorea repatria restos de norteamericanos. Un cariñito de Kim Jong-un, que no ha desmontado su arsenal nuclear, que no ha vuelto a decir esta boca es mía con ese respecto, pero mandó los restos de los norteamericanos muertos en la guerra de Corea que estaban todavía ya en Norcorea. Bienvenidos esos restos, pero ¿y del aparato nuclear qué? Por decreto, Santos agradece a sus mamos. En la Sierra Nevada de Santa Marta se crearon unas zonas inmensas que quedarán en poder de los mamos para la contemplación porque son lugares sagrados. La Sierra Nevada de Santa Marta, sujeto pasivo, doloroso, de toda la brutalidad de una colonización y de una informalidad absoluta. Y cuando se le quiere poner orden, Santos le agradece a sus mamos y dice que allá no se puede meter nadie, sino los colonos ilegales, los que tumban el bosque, los que se hacen amigos de los mamos. Un soldado muerto y 2 heridos en Villarrica, Cauca. Y eso lo hicieron los del ELN. El ejército lo dijo con toda claridad. Y estaban, hágame el favor, metidos en un campo de coca, el ejército tumbando la coca. En eso quedó el glorioso ejército de Colombia, el del Pantano de Vargas, el de Boyacá, el de tantas gestas que nos han permitido la independencia. Quedó combatiendo la coca. Y entonces en un campo minado mataron un muchacho, ahora es un héroe de la patria según Luis Carlos Villegas, lo mandó a que lo mataran, porque en lugar de fumigar, entonces mandan a estos muchachos a que se agarren a brazo partido con unas matas de coca llenas de minas antipersona para que los asesinen. Esa es la historia. Mario Castillo, líder de pescadores en el Cesar, desaparecido. Aparecieron, sí, los cadáveres de sus 2 ocupantes. ¡Viva la paz de Santos! Protegen la sabana de minería. Ya cuando se va este gobierno, sale la CAR, que tiene algunas explicaciones que dar en el manejo de los fondos que están a su disposición. Dicen los mineros que los costos de construir en Bogotá se van a ir al cielo, pero resulta que esa minería está acabando con el río Bogotá. Tienen 5 años para restaurar la tierra y convertir todos esos minas. Las fotografías que muestran son sencillamente sobrecogedoras para convertirlas en un parque. La tragedia de Venezuela nos sigue siendo
indiferente. Petro se hace el de las nuevas y dice que es que traicionaron el socialismo, el de él, el que dejó organizado con Chávez, y el nuevo mejor amigo del presidente Santos y de la canciller. Ese nuevo mejor amigo ahora sí es un detestable tirano. Vea pues cómo son las cosas. La vía a Orocue es una trocha. Y resulta que por esa trocha hay que sacar el petróleo porque es el sitio más productor de petróleo del país. Y entonces es así como queremos ser competitivos con el petróleo. Y hay otro dato curioso en materia de vías. La carretera Curos-Málaga es una trocha, más o menos como la de Orocue, una trocha. Pero en la mitad de la trocha está el puente más moderno y más costoso de América. A ver si el Ministerio de Transporte nos explica eso cómo es. Entonces la carretera es una trocha, al lado y lado, y por lado y lado conduce a un puente costosísimo. Entonces no se les ocurrió remediar la trocha y construir el puente, sino que construyeron el puente y la trocha sigue ahí. Apareció la carta de Pardo Hash que la Corte no ha querido leer porque le daña la conjura. Vamos a incluir esa carta en nuestra página para que la puedan leer. Es una carta completísima donde cuenta toda la historia de esta conjura y de estas perversidades de la Corte Suprema de Justicia. Y eso le llegó a la Corte Suprema de Justicia y la tuvo ahí, y Barceló no la quiso leer, ni quiso llamar a declarar al señor Pardo Hash, que tiene toda la historia completa de cómo fue esto y cómo el presidente Uribe no tuvo dares ni tomares en el tema, y cómo convencieron a un bandido, a un paramilitar, que cuenta él que mató más de 800 personas. Ese es el prontuario que le da tanta credibilidad a ese bandido, entrevistado subrepticiamente, ilegalmente, criminalmente por el senador Cepeda. Bueno, ahí está la carta. Elecciones en Malí y Zimbabue. Keita tras la reelección en Malí, Mugabe con su ex rival, y elecciones en Camboya, Hun Sen no tiene contendor. Los muertos en Grecia por el incendio fueron 88, pero hay 25 desaparecidos. Trump está dispuesto a que le cierren el gobierno si no le aprueban su proyecto económico en materia de indocumentados y en materia de muro. Sin el muro no hay presupuesto. Los demócratas pueden cerrar el Congreso el gobierno en el mes de septiembre, y Trump dice, ciérrenlo, es responsabilidad de ustedes, ciérrenlo, y los Estados Unidos se quedarían sin gobierno en el mes de septiembre. Lenín Moreno, el presidente del Ecuador, confirma que negocia situación de Assange con el gobierno británico. El presidente del Perú, Martín Vizcarra, tiene un referendo contra la corrupción y la financiación privada de elecciones. Pero es referendo, es obligatorio. No es esta consulta, que es un plan detestable, incomprensible, para ayudar a Claudia López. Todo esto es para hacerle propaganda a Claudia López, luchadora contra la corrupción, para que los colombianos digamos a un costo de 300.000 millones de pesos que no nos gusta la corrupción. Esa es toda la consulta. Bueno, en Nueva Orleans hubo un nuevo atentado. Se presentaron 2 hombres que dispararon contra la multitud, mataron 3 personas, hirieron 7 más y se dieron a la fuga. Se largaron, nadie los capturó. 5 muertos en la vecindad de Cancún, en México, uno de los centros turísticos más importantes de México, como para seguir apoyando el turismo a México. Y en Nicaragua siguen miles de manifestantes en la calle contra Ortega y en favor de los obispos que han sido perseguidos
también por Ortega. Y Hoy en la Historia recordaremos la batalla de Bailén en 1808, la primera gran batalla de la Guerra de Independencia de España, que acabó con el ejército napoleónico, explicaremos por qué, pero acabó también con España y quizás para siempre. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 30 de julio del año 18. Faltan 9 días para que termine el más horrendo, horroroso desgobierno de la historia política de Colombia y de América, el que se le robó la presidencia a Óscar Iván Zuluaga. En una estremecedora y contundente columna para las dos orillas, el exministro Fernando Londoño Hoyos revela que se pretende consumar una conjura para meter a la cárcel al expresidente Uribe, pero que nadie se pregunta, y por lo mismo nadie contesta, dándose por entendido que hay gente vengándose de Uribe, y ahí está el detalle, como dijera Cantinflas. Sostiene Londoño Hoyos, el inspirador de la seguridad democrática, en su última columna para las dos orillas. Londoño Hoyos también se pregunta, ¿qué pasa con Uribe preso? Para empezar, que el Centro Democrático no queda valiendo nada, porque el partido no tiene ningún líder, ni una estructura sólida que pueda enfrentar lo que viene. Y agudamente también pregunta, ¿se ha pensado en eso? El Centro Democrático tiene 45 miembros, o sea, no se reúne. El Centro Democrático tiene 19 senadores, una excelente orquesta sin director. Desaparecido Uribe de la escena. Es un barco a la deriva, un campanario sin campanas, un ejército sin general. También se pregunta el director de la Hora de la Verdad, ¿cuánto vale esa alianza partidista sin el Centro Democrático? Vale decir, sin Uribe. Cualquier criminólogo empieza por preguntar, cuando busca la verdad de un delito, ¿a quién aprovecha? Pues el de la conjura imbécil, pero demoledora, contra Duque, que no es contra Uribe, favorece a Santos, cuyos crímenes quedarán impunes y cuyo legado de felonías a salvo. Y termina con la conjura de Santos y las FARC contra Duque. Así termina la columna del doctor Londoño. Entonces, doctor Londoño, ¿esto en qué va a parar? ¿En qué estamos? ¿Quién podrá defendernos? ¿El señor presidente electo se habrá dado cuenta? Parece que no se ha dado cuenta de que la cosa es contra él, porque lo dejan, es un navío al que dejan sin capitán. Dije que campanarios sin campanas también, o que ejército sin general. Queda decapitado el Parlamento colombiano, que tiene que ser el brazo fuerte de Iván Duque para cambiar las cosas en este país. ¿A quién le conviene que Duque fracase? ¿A quién le conviene que el Parlamento no funcione? ¿A quién le conviene que las cosas sigan como están, es decir, hacia el desastre? Le conviene a Santos y le conviene a las FARC, que se quieren tomar esto y que quieren seguir gobernando. La conspiración, la conjura contra Uribe no es contra Uribe, es contra Duque y es contra el país. Y los autores no son el Cepeda y el Barceló, esos son marionetas al servicio de un interés más alto. El autor de la conjura, el que ha movido todo esto, es Juan Manuel Santos desde la presidencia de la República. Y ha movido a todos estos bandidos en contra de Uribe, pero para pegarle a Iván Duque. Son las cartas a Santander para que las entienda Bolívar.
Pero aquí la víctima no es el presidente Uribe, su nombre está por encima de toda sospecha. La historia lo reivindicará. Nunca tendrá más adhesiones y más gente a su lado que ahora cuando está siendo perseguido de manera infame por la justicia. El problema es de Iván Duque, que se queda con un centro democrático sin cabeza y con una alianza que nadie puede coordinar, unir, manejar. La alianza con los partidos santistas que a la voz de la derrota descomunal que se les infligió en las elecciones en la segunda vuelta, no tuvieron más remedio que decir que estaban a la orden y que podían conformar una mayoría para cambiar el país. Y ahora todo eso queda a la deriva, todo eso queda en manos de nadie. El presidente Uribe en una cárcel o a las puertas de la cárcel, defendiéndose de los magistrados Barceló, Hernández y Castro, que no saben lo que es una prueba judicial. No saben, nadie les enseñó. Ya trataremos del tema. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. La reforma fiscal y la desregulación han levantado la economía fuera del estancamiento de Obama. Así se titula un editorial de la semana pasada publicado en The Wall Street Journal. Y es que el crecimiento de la economía estadounidense del segundo trimestre fue de 4.1%. Trump superó rápidamente el crecimiento de 2.2% de los años de Obama. El editorial de este sábado 28 de julio de The Wall Street Journal hace un resumen muy acertado de cómo los cambios en política monetaria hechos por Trump frente a lo que hizo Obama durante su gobierno tienen a la economía creciendo muy por encima de lo esperado. El famoso diario estadounidense afirma que la lección es que las políticas importan. Abro comillas, durante 8 años Barack Obama dijo a los estadounidenses que la desigualdad era un problema mayor, que el lento crecimiento económico, que los salarios estancados eran culpa de los ricos, y ese gobierno a través de la regulación y el crédito políticamente dirigido podían crear prosperidad. El resultado fue el estancamiento, cierro comillas, eso es lo que se lee en el editorial del famoso diario estadounidense. Con la llegada de Trump, la combinación de políticas cambió. La desregulación y la reforma fiscal fueron las prioridades del primer año que han empujado la confianza inversionista. Y es que lo que hizo Trump fue nada más y nada menos bajar lo que era la tasa impositiva corporativa más alta en el mundo desarrollado y dejarla en una de las más bajas de todo el mundo. La aceleración ha sido impulsada por la llegada de empresas. La inversión aumentó un 6.3% en el 2017 y según los cálculos ha aumentado en promedio 9.4% en la primera mitad del 2018. También recalca The Wall Street Journal que en medio de la polarización que vive Estados Unidos, las mismas personas que dijeron que este crecimiento no podía suceder en el corto plazo, ahora están diciendo que no puede durar. Cuando Trump dio a conocer sus propuestas en materia económica, muchos dijeron que se trataba de reformas para beneficiar solo a los empresarios. Incluso decían que era para que los amigos de Trump pudieran hacer dinero. Pues lo que vemos hoy es que el liberalismo económico, la reforma tributaria histórica que bajó los impuestos y la mayor facilidad para invertir terminó aumentando el recaudo fiscal, bajando el desempleo y ahora aumentando el crecimiento económico hasta un nivel que nadie esperaba. Es decir, beneficiando a todos, pero sobre todo a los más pobres. Una vez más se comprueba que el liberalismo económico funciona y que funciona rápido. Sí, señora. Y Trump comete todas las equivocaciones, dice todas las cosas que no se deben decir, incurre en toda clase de disparates, pero tiene la economía disparada. Y cada uno de los americanos se toca, se mira y se dice, estoy mejor que nunca, tengo empleo, mis hijos tienen empleos, tienen horizonte, esto va disparado. Entonces, ¿cómo me puedo oponer a ese hombre? Si ve usted, pues, las contradicciones y los problemas, y ahora le hace un desafío al Congreso. No me quieren acompañar en el muro divisorio, el muro en la frontera de México, que a mi juicio también es una insensatez. Y entonces los desafío, cierren el Congreso, no le den presupuesto y lo cerramos. El Congreso no, el gobierno. Cierren el gobierno de los Estados Unidos. Ciérrenlo, ustedes. Porque no me aprueban un presupuesto, porque quiero defender la frontera, porque no quiero que nos sigan inundando
oleadas de inmigrantes ilegales. Trump, crecimiento de la economía norteamericana, 4.1%, nadie lo soñó. Crecimiento del recaudo tributario con baja de los impuestos, todos dijeron que eso no funcionaba o funcionaba muy tarde. Ahora dicen que eso, como usted lo anotó, que eso no puede durar. Y que sí lo logró, pero que no puede durar. Ese es el último argumento que tienen los detractores de una política liberal que está funcionando. Quieran o no quieran, está funcionando. Como funcionó en su momento la de Reagan, como en la Gran Bretaña funcionó la de Thatcher, hay cosas que funcionan y hay cosas que definitivamente no funcionan. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Abrimos la mañana y esta semana hablando de la crisis de la salud que agobia a los colombianos y que es el resultado que deja el gobierno Santos y el desastre que recibe Iván Duque el próximo 7 de agosto. A las deudas de alrededor de 8.5 billones con B de pesos que asfixian a los hospitales, se suma el déficit de camas en el país. En Colombia tenemos 1.7 camas por cada 1.000 habitantes, mientras que países como Argentina tienen 4.7 camas por cada 1.000 habitantes. En nuestro país, los mayores déficits de camas se presentan en Vaupés, con 0.3 camas por cada 1.000 habitantes, en Guaviare, con 0.8 camas por cada 1.000 habitantes, y en el Cauca, con 0.9 camas por cada 1.000 habitantes. La gente sin derecho a enfermarse, con las EPS al límite y los hospitales sin camas. Ese es el legado que deja Alejandro Gaviria frente a la cartera de salud. Eso sin descontar que la caja para los pagos no POS está colgada en 2 billones de pesos. ¿Cuáles son esos pagos no POS? Todos esos que se logran con las tutelas y que al año suman aproximadamente 4 billones y medio de pesos, y para los que el erario tiene tan solo 2.8 billones de pesos reservados. Así están las cosas y así está la salud de los colombianos. Quedamos muy pendientes, eso sí, del corte de cuentas que se haga y del informe de empalme que el presidente Duque le presente al país en esta materia, para que vayamos viendo qué es lo que recibirá el nuevo gobierno y qué es lo que deja, si es que algo deja, el gobierno que tuvo las riendas durante 8 años. No se le olvide que está cerrado el hospital que regenta Medimás en Ibagué, que está regentado el hospital que regenta Medimás en Tunja, que la situación en el hospital de Kennedy es dramática. No se le olvide los problemas que están pasando con los hospitales en Colombia, que ya no dan más. Y por ahora los que están sufriendo son los acreedores de los hospitales, pero alguien tendrá que pagar. Alguien, querido contribuyente, que será usted. No se le olvide. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Empezamos nuestra noticia con esta declaración del presidente Álvaro Uribe Vélez. Colombianos, en mi designio de vida está combatir la infamia, desde la libertad o desde la cárcel. Que se sepa toda la verdad sobre estos hechos. Durante la semana se han corroborado afirmaciones que hice en video y en comunicado del miércoles 25 de julio. Por ejemplo, que las aproximaciones a Juan Guillermo Monsalve, recluso, que dio declaraciones contra mi hermano y contra mí, fueron por iniciativa de él, no de nosotros. En ese sentido, Vicky Jaramillo ha repetido a medios de comunicación que fue aproximada, que le trajeron un mensaje de el recluso Monsalve que quería retractarse. Ella me transmitió, por eso pedí al abogado Diego Cadena que fuera a hablar con el recluso. Así el presidente Álvaro Uribe Vélez, víctima de un montaje judicial, sigue su defensa pública ante la embestida de una corte política que lo persigue presuntamente por manipular testigos. Testigos que, debo aclarar, jamás fueron buscados por el presidente Uribe o sus abogados para que hablaran en su favor. En este caso, el señor Juan Guillermo Monsalve, desde la cárcel La Picota, buscó llegar al presidente Uribe para presuntamente declarar en su favor, retractarse de declaraciones que había dado y que incluso fueron desmentidas por su propio padre, quien fue el mayordomo de la hacienda Guacharacas, y dijo que no era verdad lo que su hijo Juan Guillermo decía de los hermanos Uribe Vélez. De hecho, doctor Fernando, este sujeto, falso testigo que es utilizado por la corte para buscar poner preso al presidente Uribe, para el momento en que su padre era el agregado de la hacienda Guacharacas, solo tenía 8 años,
y con tan corta edad, según él, entendió lo que supuestamente ocurría en esa hacienda. El presidente Uribe anunció que la Corte Suprema de Justicia no quiso tener en cuenta, a pesar de tenerla en su poder desde el 12 de abril de este año, la carta del señor Enrique Pardo, donde narra todo lo que sabía sobre este proceso. Dice la carta, entre otras cosas, abro comillas, este documento tiene como objeto darle a conocer algunos hechos que vienen sucediendo en la cárcel La Picota y que a mi parecer es de obligación narrarles, reza el inicio de la carta. Él me comentó que había iniciado sus actividades delincuenciales en la guerrilla a muy temprana edad y que más tarde se había convertido en sicario. Según él, mató cerca de 800 personas, está hablando del señor Monsalve, y por esa razón pedía postularse al sistema de justicia y paz para lograr su libertad al cabo de 8 años, pues la condena que le impusieron por homicidio conlleva 47 años. Contrario a lo que él me informó, argumentaba que era paramilitar, pero no le creyeron y le negaron su postulación. Pardo Hache asegura que según Monsalve, el senador Cepeda estaba reclutando testigos para que declararan en contra de Uribe y así involucrarlo con el paramilitarismo. Abro comillas, me comentó que había decidido contactarlo para convertirse en testigo, esto debido a que tendría que permanecer cerca de 25 años en la cárcel, e Iván les estaba otorgando beneficios a los que atestiguaran en contra de Uribe, dice la carta. El presidente Álvaro Uribe termina su mensaje de esta manera. Colombianos, yo soy un hombre de honor, por eso quiero que se conozca toda la verdad, y quiero también que se sepa, y lo reitero, que nunca ha estado en mi mente ni en mi intención tomar decisiones para que la Corte Suprema de Justicia deje de conocer sobre este caso. Hoy conoceremos más detalles de la defensa del presidente Uribe desde las 8 de la mañana, cuando con sus abogados Jaime Granados, Jaime Lombana y Víctor Mosquera den una rueda de prensa desde su residencia en Río Negro. Doctor Fernando. Bueno, esta pues es la historia triste, pero es que repetimos, esto no es contra Uribe. Que a Uribe lo meten a la cárcel, claro que lo meten a la cárcel. Que lo obligan a dedicar todos sus esfuerzos a defenderse de, pues de nada, de lo imposible, porque él no tiene de qué defenderse, porque no hay un solo cargo en su contra. Y eso, en últimas, lo que hace es quitarle unidad a la alianza de la que depende el gobierno de Iván Duque. Esto es contra el gobierno de Iván Duque. Esto es contra el Partido Centro Democrático, que se queda sin cabeza visible, sin organización. Tiene una junta directiva de 45 miembros que vale lo mismo que no tenerla. Y una alianza muy dudosa, una alianza muy compleja, hecha con partidos que hasta ayer o hasta hoy han sido santistas y responsables del desastre del país. Todo eso lo iba a manejar el presidente Uribe, con su inmensa autoridad, con su gran capacidad para manejar situaciones difíciles, porque en eso es especialista, él es como Bolívar, el hombre de las dificultades, y ahora tendrá que estar en una cárcel defendiéndose de unas acusaciones, perdóneseme la expresión, imbéciles, que le hacen los magistrados Hernández, el presidente de la sala, Barceló y Castro, que dice que no tienen pruebas, pero que vislumbran que algo ilícito pudo ocurrir. Vislumbran estos hombres que al parecer no han abierto un código, pero tampoco un diccionario. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Después de 3 semanas de pedaleo, terminó ayer el Tour de Francia en París. El ganador, el británico de 32 años, Gerard Thomas, compañero de Chris Froome en el equipo de Sky. Segundo fue el holandés Tom Dumoulin a 1:51 y Froome tercero a 2 minutos 24 segundos. Los franceses Julian Alaphilippe y Pierre Latour fueron aplaudidos en la capital francesa por sus títulos de la montaña y los jóvenes respectivamente. Por otro lado, el eslovaco Peter Sagan se quedó con la camiseta de los puntos. Sufrió bastante Sagan después de su caída el miércoles para poder terminar y ganar su 6ª camiseta verde. El Movistar terminó de primero por equipos, con el colombiano Nairo Quintana incluido, que al final su caída después de ganar la etapa del miércoles no lo dejó rendir como se esperaba el viernes y terminó de 10º en la general a 14 minutos 18 segundos como el mejor colombiano en esta clasificación general. Nairo era uno de los candidatos a ganar este año después de contar con dos segundos puestos y un tercero en esta carrera, además que llegaba más descansado porque este año no corrió el Giro de Italia.
El balance para Colombia en general es positivo. Arrancaron 6 escarabajos, terminaron 4. Se ganaron 3 etapas, 2 de Gaviria y 1 de Nairo. Se tuvo un líder en la general que fue Fernando Gaviria, solo había pasado una vez en la historia. Egan Bernal descrestó, fue ficha clave dentro del Sky, además terminó de segundo entre los jóvenes, y Daniel Felipe Martínez, el más combativo y el mejor colombiano en la contrarreloj individual del sábado, terminó de 21. Para terminar, hay que decir que el Sky logró su 6ª victoria en 7 años con 3 ciclistas diferentes, los 3 británicos, Wiggins, Froome y Thomas, y los franceses, Dr. Londoño, llevan ya 33 años sin poder ganarlo. Ahora viene la Vuelta a España, que comienza el 25 de agosto con Nairo ya confirmado.